Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que comentar? ¿Algo que aclarar? Porque ahora sí tenemos muchas preguntas de mi parte, ¿no? Y que esto pues debería de ser dado principalmente por ustedes. De manera presencial, simplemente hacemos algún comentario y de ahí ya se obtiene todo lo demás. Es decir, los comentarios que podemos hacer ahorita antes de iniciar, para que también demos la oportunidad a que lleguen más compañeros, es ver y concluir ya completamente hecho el análisis para la configuración del amplificador emisor común. El día de hoy comenzamos con el mismo análisis que hicimos para la configuración emisor común, ¿verdad? El mismo análisis que hicimos para el emisor común, vamos a hacerlo para el base común y colector común, pero pues por decirlo así, vamos a hacerlo en una sola sesión. De manera presencial se logra. Ahora, de manera pues así como estamos ahorita por línea, pues vamos a ver, voy a hacer ese experimento. ¿Sí? Vamos a hacer ese experimento en beneficio de ustedes. Entonces decíamos que ya ahorita tenemos todo lo que hay con respecto a este amplificador emisor común. Lo hemos polarizado y lo hemos acoplado y lo hemos diseñado, lo hemos analizado y lo hemos diseñado. Ahí está el objetivo de este curso. Ahora vamos a entrar a la siguiente configuración. No sin antes decir, ¿verdad?, que con el ejemplo que resolvimos, ¿sí? El objetivo es de este ejemplo, ¿verdad? Es que todo lo que hemos hecho aquí, prácticamente estamos aquí integrando toda la teoría, visto con anterioridad, para que podamos obtener este amplificador. Con características, pues muy importantes, ¿de acuerdo? Esto fue desde un punto de vista teórico. De una vez les adelanto, este mismo circuito es el que van ustedes a armar prácticamente, es el que van ustedes a caracterizar. Van a encontrar, ¿verdad? De todo lo que hemos dicho aquí teóricamente y que lo hemos comprobado aquí algebraicamente, que la ganancia máxima y que la ganancia mínima, y que la frecuencia de corte en bajas y que la frecuencia de corte en altas, y que la impedancia de entrada y que la impedancia de salida, etcétera, 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 se va a ver en la práctica. Ese es el objetivo que buscamos. Así que, primeramente, denle un repaso a todos los jóvenes, porque fíjense que lo que estamos haciendo ahorita y lo que vamos a hacer ahorita es precisamente eso, un repaso, pero ahora enfocado a las otras configuraciones. Lo que se dijo para el emisor común, lo vamos a estar ahorita aplicando para el base común y para el colector común. Así que la gran participación es de ustedes, jóvenes. La experiencia indica que si yo nada más hablo como lo he hecho hasta este momento, bueno, pues habrá muchos compañeros o algunos compañeros que van siguiéndome, pero quién sabe los que no me van siguiendo. ¿Quién sabe qué pase con los retardistas? ¿Quién sabe qué pase con los faltistas? ¿De acuerdo? Porque no puedo ver su expresión en cuanto yo estoy hablando. Podríamos abrir las cámaras para ver sus expresiones, pero me la juego porque definitivamente, miren, ya me está apareciendo aquí una señal de que mi señal de red es muy baja. Entonces, si abrimos todos, imagínense, pues no va a haber clase. Entonces, estamos limitados, pero yo siento que la gran participación es de ustedes, no de uno. Ahí va. Vamos a ver. Entonces, con base a esto que le estoy diciendo y que lo vamos a comprobar, entramos a la configuración base común. Los pasos que vamos a seguir aquí son los mismos que hicimos para el emisor común, para la unidad número 3 y para la unidad número 4 en donde estamos. La unidad número 3 comenzamos con la polarización, ¿verdad? Polarización. Y entonces, en este tema de la polarización, ustedes recordarán que tenemos las curvas características de entrada y de salida de cada una de las configuraciones y sus circuitos equivalentes a corriente directa. Ya los tenemos.
Ya los tenemos. Y fíjense bien, todo fue dado como tomando como base el emisor común. Ahorita van a ver por qué. Bien, entramos entonces a esta configuración base común. ¿Por qué se llama base común? Porque la base del transistor, aunque sea a través de esta resistencia, ahorita así como está, la base de este transistor es común tanto a la entrada como a la salida. ¿De acuerdo? Por eso se llama base común. ¿Por qué también se llama base común? Porque en un amplificador base común, aunque estoy ahorita en polarización, en un amplificador base común se entra por emisor y se sale por colector. Ahí está la configuración base común. Si vamos a hablar de su polarización, bueno, pues entonces implica que esta red de polarización, esta RE, esta RC, esta RC, este BCC, este R1 y este R2, en sí le dan la polarización. ¿Y qué es eso? Pues la polarización es fijar el punto de operación sobre sus curvas características tanto de entrada como de la salida. Eso es lo que significa. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos esa red de polarización? Y entonces yo les puedo decir que los métodos de polarización son diseño rápido, mínima distorsión y división de efectos. ¿Conocen o hemos comentado ya estos métodos, jóvenes, con anterioridad? Sí. Sí, sí, son los mismos que aplicamos para la configuración emisor común. Es decir, son los mismos métodos que aplicamos, ¿verdad? Para la configuración emisor común. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Esto quiere decir entonces que si son los mismos métodos de polarización y nosotros ya hemos aplicado ese método en la configuración anterior, entonces esas resistencias que hemos calculado en el caso del emisor común son los mismos que estamos nosotros aplicando ahora para el base común. Como ven, si estos métodos son los mismos y los hemos aplicado para la configuración emisor común, si queremos ahora a la configuración base común, entonces llegamos a la conclusión de que estos métodos que encontramos para el emisor común, y al decir estos métodos me refiero al cálculo de la resistencia de polarización, decimos que son las mismas resistencias, nada más que lo único que cambia es la red de polarización para la configuración base común, lo único que cambia es la configuración del transistor. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué sacamos entonces como conclusión de lo que es el emisor común y el base común? Que la red de polarización es independiente de la configuración. ¿Y eso qué quiere decir? Con base a toda la información que tenemos, que en el manual vienen las características del transistor para la configuración base común. Digo, perdón, emisor común. Lo hemos visto en el manual. Entonces, cuando nosotros polarizamos un transistor, pues polarizamos, por ejemplo, la configuración de emisor común. Y si queremos ahora aplicar una configuración común, una configuración base común, la red de polarización es la misma. Lo único que cambia es la conexión del transistor. En el emisor común, vean cómo está conectado todo. Aquí está. Vean cómo está conectado todo. Las resistencias, me refiero. ¿Sí? En el emisor común. Vean por dónde se entra y por dónde se sale. En la configuración base común es la misma red de polarización, ¿verdad? Pero ahora entrando por emisor y saliendo por colector. Si la red de polarización es la misma, porque son los mismos métodos de polarización, bueno, pues entonces polaricemos uno o polaricemos otro, pues es indiferente de la configuración. Esto implica que la red de polarización es la misma para estos dos, emisor común y base común. Como es la misma red de polarización, entonces ahora entramos a la unidad número 4. Ahora, ahora a esta red de polarización le vamos a acoplar un generador, ¿sí? Y le vamos a acoplar una carga y que entra el tema de acoplamiento. ¿Y cómo lo vamos a acoplar? Bueno, ya sabemos que hay tres tipos de acoplamiento: el capacitivo, el directo y el inductivo.
Es lo mismo. Entonces, para comenzar a hacer el análisis, ¿verdad? En cuanto al tema de acoplamiento, la pregunta que surge es, ¿cuál es el circuito equivalente a corriente alterna del transistor para la configuración base común? Y entonces esa es la primera pregunta. Y es ahí en donde ya varía, porque el transistor ahora está no conectado como un emisor común, sino como un base común. ¿Y de dónde partimos? Si la red de polarización es la misma, entonces tendremos que partir del mismo circuito equivalente, ¿verdad? ¿Y cuál es este circuito equivalente, jóvenes? A ver, este que es el punto de partida, este que estoy subrayando ahí. ¿Cómo se llama este circuito? Híbrido pi. Híbrido pi, correctísimo, híbrido pi. De ahí vamos a partir. Híbrido pi. ¿Se acuerdan de este circuito? Es el que nosotros dedujimos, ¿verdad? Dedujimos cuando comenzamos a hacer el análisis de este circuito. Aquí está el tema de acoplamiento. Sí, entonces se preguntó cuál es ese circuito, cuál es ese circuito equivalente. Y comenzó toda la historia. Y llegamos a este, recordarán ustedes. Y luego les dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de este? ¿Cuál es el análisis que le vamos a hacer a este circuito? Y simplemente fue encontrar su función de transferencia. Así de simple, o sea, su ganancia. Y como es un circuito muy complejo, les decía, porque aquí hay un elemento reactivo que está introduciendo una retroalimentación, ¿se acuerdan? Procedimos a dividir ese análisis, o sea, a dividir el circuito para poder obtener lo que nosotros andamos buscando. Hicimos los tres análisis en la banda de frecuencias medias, en la banda de baja y en la banda de alta. Y de ahí obtuvimos las características principales. ¿Qué obtuvimos en la banda de frecuencias medias? La fórmula de la ganancia, lo voy a decir así, la fórmula de la impedancia entrada y la impedancia salida. ¿Qué obtuvimos del análisis en la banda de baja frecuencia? Los valores de los capacitores de acoplamiento. ¿Sí? ¿Y qué obtuvimos en la banda de alta frecuencia en cuanto a su análisis? Obtuvimos la frecuencia de corte en altas que nos produce Cpi y Cmu. Así como resumen. Bueno, pues es lo mismo que vamos a hacer ahorita. Aquí está nuestro circuito. Dijimos que la red de polarización sigue siendo la misma. Ahí está nuestro circuito. Entonces, para comenzar a hacer el análisis en cuanto al acoplamiento, pues es necesario preguntarnos cuál es el circuito equivalente del transistor a corriente alterna para esta configuración. Y entonces decíamos que partimos del circuito híbrido pi. Observen bien este circuito híbrido pi, obsérvenlo. Y principalmente a la fuente de corriente. La fuente de corriente GMB va de colector a emisor. En la siguiente figurita, o sea, la B, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es cambiar la trayectoria de esta fuente de corriente, GMB. De esta fuente de corriente vamos a cambiar su trayectoria. Es decir, va de colector a emisor. Pero la trayectoria ahora que va a seguir de colector a emisor es esta, a través de Cmu y a través de Cpi, por así decirlo. Ahí están, conectados en paralelo. ¿Y de dónde a dónde va la fuentecita de corriente? Va de colector al emisor. Y en el original va de colector a el emisor. Ahí está. No hemos cambiado más que la trayectoria de esa fuente de corriente. Ahora bien, así, aquí estamos. De esta fuente de corriente, si se fijan, los tres elementos están en paralelo. Y si están en paralelo, significa que el voltaje es el mismo. Entonces, como el voltaje es el mismo y la fuentecita de corriente vale I veces I es igual a GMB, ahí está, la fuentecita de corriente vale GMB, despejo de aquí a B, ¿verdad? Es decir, obtengo la relación B sobre I. B sobre I y es igual a 1 sobre GM. ¿Esto qué quiere decir? Que esto viene siendo la resistencia interna. 1 sobre GM, o dicho de otra forma, a esta fuente GMB, puesto que el voltaje es el mismo y el voltaje sobre la fuente corriente vale el inverso de I1 en GM, entonces lo sustituyo por su resistencia interna, ahí está, 1 sobre GM, y la otra fuente la dejo, ahí está la fuente corriente.
Entonces ahora observo que estas dos resistencias, ¿verdad? Sacando su inverso, una resistencia es una transconductancia. Estas dos resistencias están en paralelo. Aquí está Rpi en paralelo con Gm. Desarrollo este producto y me queda que es Rpi sobre beta más 1 y a este Rpi sobre beta más 1 le llamo Re. Entonces, en el siguiente inciso, que es el D, este Rpi y 1 en Gm, simplemente le llamo Re y nótese que entre sus terminales va más menos B, más menos B. Y así quedó nuestro circuito equivalente. Hasta ahí. En el inciso D. ¿Alguna pregunta? Bueno, puesto que esto lo único que hemos hecho es cambiar la trayectoria de la fuente corriente y simplificar el circuito, aquí está. Entonces ahora me regreso a mi configuración, que es la del base común. Entramos por emisor, salimos por colector y la base es común. Bueno, entonces, si entramos por emisor, entonces querrá decir que ahora el emisor va para arriba, ¿verdad? Lo voy a girar, lo voy a rotar. Y la base, pues la dejo ahí. Entonces, cuando yo roto, ¿verdad? Roto ese emisor hacia la parte de arriba. Aquí está ahora el emisor. Noto que en el emisor tengo este paralelo, RE en paralelo con RPi, con CPi. Aquí está RE en paralelo con CPi. Y aquí hay un nodo. Y en ese nodo va una resistencia Rx y la terminal de base. Y en el mismo nodo hay una fuente corriente que llega en paralelo con un capacitor CMU. Hay una fuente corriente que llega en paralelo con el capacitor CMU. O sea que lo que tengo ahora es este. Ya está perfilándose para hacer el circuito equivalente. ¿De acuerdo? Fíjense bien, la polaridad en el emisor es negativo de CB y en la otra parte es positivo. Aquí está, en el emisor es negativo y en el otro extremo es positivo. Entonces, yo le voy a dar ahora, voy aquí a cambiar la polaridad, o sea, el más para acá y el menos para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que cambio el sentido de la corriente. En lugar de que vaya la corriente para acá, pues ahora la voy a poner al revés. A esta corriente la voy a poner también al revés y a esta corriente la voy a poner al revés porque estoy cambiando la caída que hay sobre la resistencia RE. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando hacemos eso, aquí está la siguiente. Aquí está la corriente emisor ahora entrando. Ahora la caída que hay sobre RE es más menos. La corriente de base va para afuera y la fuente corriente GMB, ¿verdad? Que da la IC, también va hacia afuera. Hasta ahí. Hasta ahí ya tenemos entonces más o menos nuestro circuito equivalente. Observamos. RE, ¿cuánto vale? RE, de acuerdo a lo que dijimos aquí, vale Rpi entre beta más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la Rpi la reflejamos de la base hacia el emisor, ¿verdad? Por eso está dividido entre beta más 1. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dos cosas. Como Re es igual a Rpi entre beta más 1 y vemos, más bien dicho, y vemos que entra una corriente emisor y sale una corriente de base, entonces va a circular una u otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igual como lo hicimos en el emisor común, tenemos que reflejar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reflejar a la RB, digo, el RX, que está en la base, hacia el emisor. ¿Eso qué significa? Que por la mallita, entonces, ¿quién va a fluir? Va a estar fluyendo la IE. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es lo que aparece aquí, fíjense. RX está reflejado de la base hacia el emisor. Entonces la dividimos entre beta más 1. Y entonces ya tenemos que RE es Rpi entre beta más 1 y Rx reflejada hacia el emisor es Rx entre beta más 1 y por aquí fluye la corriente de emisor. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho. Y la fuente, fíjense, y al reflejar esta resistencia Rx hacia el emisor, entonces estos dos puntos de mi fuente de corriente y mi capacitor, como ya la resistencia Rx se reflejó hacia el emisor, entonces estos dos puntos se van hacia tierra, que es lo que tenemos aquí.
¿Sí? Eso es lo que es reflejar. Ahí se ve claramente el efecto de lo que es reflejar. Primero pasa por la malla una sola corriente IE. Aquí simplemente estoy representando como esa IB que está aquí en la base, ¿verdad? No que esté fluyendo. La que está fluyendo realmente es IE. Y al reflejar esta resistencia hacia el emisor, este punto ahora queda a nivel de tierra. Este puntito ahora se eleva y queda a nivel de tierra y así lo estamos representando que corresponde a la base. Este sigue siendo el emisor, este sigue siendo el colector y ahora aquí tenemos por completo la base a tierra. ¿Sí? Entonces, este circuito es el circuito equivalente a corriente alterna del transistor en la configuración base común. Si se fijan, aquí los elementos están en serie. Entonces, aquí está primeramente este paralelo y después el RX. Entonces, lo que voy a hacer es, primeramente voy a poner mi RX, es en serie, mi RX entre beta más 1 y este elemento lo paso para acá para que me quede RP, lo que está aquí, entre beta más 1 y digo en paralelo con CP. ¿De acuerdo? Es el mismo circuito, nada más que ordenado, o sea, intercambiando los componentes. Y la fuente de corriente sigue siendo GMB por C mu. ¿De acuerdo? Y este viene siendo el circuito equivalente a corriente alterna de la configuración base común. ¿Sí? Ahí está. GMB, C mu, CP, RP, RX, IE, IE, IB, que va acá está en la Tierra, ¿verdad? E IC, y que lleva el mismo sentido de la fuente de corriente GMB. El garabatito que aparece aquí dice O alfa veces IE. ¿Eso qué quiere decir? Igual que como lo hicimos en el emisor común. Este B que hay aquí, bueno, esta es GMB, una fuente de corriente dependiente del voltaje B, y ese voltaje B está en la entrada. Es una fuente corriente del voltaje de entrada. Una fuente corriente dependiente del voltaje de entrada. Aquí está GMB. ¿Sí? ¿Y quién es B? Pues B es la IE por la RP entre beta más 1. RP entre beta más 1 por IE. ¿Y quién es GMRP? Entre beta más 1 por IE. Bueno, pues esto es GMRP, es beta. Entre beta más 1, aquí me faltó ponerle IE, aquí falta una IE por IE. Y beta entre beta más 1, según vimos en la unidad número 3, es alfa veces IE. La IE que me faltó ponerla aquí, ahí está. Alfa veces IE. O sea que GMB también es igual a alfa veces IE. Y IE es la corriente de entrada. Entonces, que trabajemos con GMB o que trabajemos con alfa IE, así como lo hicimos en el caso anterior, es exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Aquí está, a ver si lo encuentro ahorita, porque aquí está, miren, GMB o beta veces IB. Aquí está utilizándose, ¿verdad? ¿Dónde está? La IB. Y sale en IB. Oh, espérenme. Aquí está. La I sal en IB. Y aquí está utilizándose el B entre B Thevenin. O sea, las dos, ¿se acuerdan? Los dos análisis están hechos aquí, pues es lo mismo exactamente para lo que estamos viendo ahorita en la configuración base común. Lo que trato de demostrar es que los pasos que estamos siguiendo son los mismos que en el diseño anterior, en el análisis anterior, pero sí nótese la gran diferencia, ¿verdad? Porque aquí nada más lo estamos platicando y en dos hojas, esta hojita y lo que llevamos de esta, pues ya hemos visto aquí la unidad número 3, ahí en ese pedacito, y aquí estamos ahorita con la unidad número 4. Simplemente estamos haciendo todo este circo, simplemente para encontrar el circuito equivalente de la configuración base común. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a la pregunta es esta. Y si se fijan, todo es partiendo de lo mismo, del emisor común. Ya que tenemos el circuito equivalente,
Pues, ¿cómo calculamos cada uno de estos parámetros? Pues es el mismo del transistor emisor común. Nada más que ahora los parámetros, fíjense, los estamos dividiendo entre beta más 1. ¿Sí? Y alfa, pues es la relación que me da la relación del base del emisor común. Ahí se trabaja con la beta. Entonces aquí lo estamos poniendo todo en función del alfa, pero parte de la beta. Y entonces, si se fijan, son los mismos parámetros, pero en lugar de tener RP y RX, ahora lo dividimos entre beta más 1 y ese es el parámetro ahora H y B. H y E es RX más RP, ¿verdad? Entonces ahora, como está dividido entre beta más 1, la RX y la RP, eso es ahora la H y B, en lugar de ser la H y E. La H y E solamente es RX más RP, pero la H y B es lo mismo, es RX más RP entre beta más 1, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, simplemente estamos relacionando con lo que ya tenemos como referencia al emisor común. ¿Y por qué el emisor común es el fuerte en eso? Porque ya hemos dicho que el emisor común tiene tanto ganancia en voltaje como ganancia en corriente. ¿Y el base común qué tiene? Bueno, pues ahorita estamos viendo que la alfa, que es la que predomina aquí, es aproximadamente la unidad, o sea que no tiene ganancia en corriente, pero sí va a tener ganancia en voltaje. Vamos a ver, fíjense bien, esta consideración. Bien, sin adelantarnos tanto, simplemente ahorita decimos, aquí está el circuito equivalente. Por lo tanto, ahora entramos a la unidad número 4, al tema de acoplamiento del base común. Aquí está nuestro amplificador, aquí está su red de polarización, ¿sí? Su C1, su C2 y su CB. Ahora aquí se puede ver, ¿verdad? Que a señal esta base está a tierra, ¿verdad? Y a señal. Y estoy hablando cuando digo a señal, estoy pensando directamente ya en la banda de frecuencias medias, porque el circuito que nos queda, pues es este. Si ustedes se fijan, bueno, aquí está nuestro transistor, ¿sí? Aquí está el emisor, aquí está el colector y aquí está la base. Bueno, aquí está el emisor, aquí está el colector y aquí está la base. ¿Y qué hay dentro? Pues dentro está el circuito equivalente del transistor. RX entre beta más 1, aquí está este término, aquí está este término, aquí está este término, aquí está este término y aquí está este término. Dicho de otra forma, aquí está el circuito equivalente del transistor a corriente alterna. ¿Qué le hemos hecho a ese transistor? Pues le hemos acoplado capacitivamente un generador, capacitivamente una carga. Y en la base, para ajustar, antes decíamos así, la ganancia, ahora lo que estamos viendo es que con la CB, esta resistencia, ¿verdad? Queda en paralelo con CB. Y a frecuencias medias, ¿se acuerdan cómo se comportan los capacitores C1, C2 y CB? ¿Cómo se comportan? Como un cortocircuito. Por eso aquí le ponemos esa línea punteada, pero sí tenemos como referencia que es RB, o sea, el paralelo de R1 con R2, en paralelo con CB, pero simplemente como eso, como recordando que a señal la base va a estar a tierra, que es la configuración base común. Y entonces ustedes se fijan, aquí está nuestro tema de acoplamiento capacitivo, y aquí está su circuito equivalente. Aquí está, circuito equivalente de la configuración base común. A ver, yo creo que ya me fui demasiado rápido, hemos hablado mucho y vamos a dar lugar a preguntas que puedan surgir con respecto de esta configuración. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes, con respecto a la unidad número 3 o al tema de polarización? Se entiende que si yo voy a diseñar un amplificador base común, lo primero que voy a hacer es polarizarlo. ¿Y polarizar qué significa? Fijar el punto de operación sobre las curvas características del transistor. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica?
Pues que voy a calcular estas resistencias simplemente en la región activa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que fije yo el punto de operación sobre las curvas características de salida? Pues que la unión base-emisor va a estar polarizado directamente y la unión base-colector punto inversamente. Ya, así queda. Entonces, esta red de polarización lo que está haciendo es eso, fijar el punto de operación. Este es un transistor NPN, ¿sí? Y entonces este divisor de voltaje aquí en la base produce un voltaje BR2, que debe de ser, un transistor que debe de ser mucho más positivo que el emisor. Y ahí está polarizado directamente nuestro unión base emisor. Y esta unión, aquí hay un voltaje BBB positivo, pero aquí hay otro voltaje, el del BCC, mucho más positivo. O sea que el colector está mucho más positivo que la base. ¿Y eso qué significa? Que la unión está polarizada inversamente. Ya con eso, estoy diciendo el transistor está trabajando en su región activa. ¿Lo ven, jóvenes? Sí, profe. Así como les comenté pudimos haber comentado ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Sí? Este es un transistor NPN, ¿verdad? Entonces, sin necesidad de decir que polarizar es fijar, bueno, eso es el concepto, ¿eh? Es fijar el punto de operación sobre las curvas características de salida del transistor. Simplemente todo ese palabrerío se reduce a decir la unión base-emisor directa, la unión base-colector, perdón, inversa. Eso es todo. ¿Y lo está? A ver, analicemos. Aquí hay un voltaje, el BBB famoso, o el BTB ni siquiera, que viene siendo el voltaje que se aplica a este divisor de voltaje. Ahí está. O sea que el voltaje que hay aquí es un voltaje debido a la fuente BCC y que vale R2 sobre R1 más R2 por BCC. Y aquí hay un voltaje entonces positivo en la base. Aquí hay un voltaje positivo en la base. ¿Eh? Este es tierra, este es el negativo de la alimentación. Entonces, ¿cómo está polarizada la unión base-emisor? Pues en la base tiene un voltaje positivo con el P y en el emisor tiene un voltaje negativo con el N. Está polarizado directamente. ¿Eh? Entonces, si aquí hay un voltaje positivo, entonces este es un transistor, otra vez vuelvo a repetirlo, N, P, N. Entonces, este voltaje BCC es positivo, entonces aquí es positivo en el colector y también aquí es positivo en la base, pero resulta ser que este que está aquí aplicado en el colector, su voltaje es de 15 volts y aquí el voltaje pues llega a ser mucho menor de 15 volts dado por el divisor de voltaje. Entonces resulta ser que el colector es más positivo que la base y entonces está polarizando a la unión colector base inversamente. ¿Se fijan? Cómo ambos transistores para una configuración está polarizado directamente base emisor, base colector inversamente, se sigue conservando en lo que ahorita estamos aquí comentando, ¿verdad? En lo que ahorita estamos aquí comentando con respecto a esta configuración. Todo es el palabrerío, ¿sí? Que es muy significativo porque gracias a ese palabrerío pudimos llegar a este circuito equivalente, pues ahora da lo mismo que yo diga todas esas palabras o que simplemente del circuito diga exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no quede claro? Es un momento, jóvenes. Bueno, si ya tengo entonces polarizado mi transistor, ya tengo entonces mi circuito equivalente,
Ya tengo entonces, ahora sí, ¿verdad? Mi primer fórmula, voy a obtenerla, ¿no? ¿Sí? Aquí está el circuito. Nótese, con este circuito vamos a hacer el análisis. Este circuito es este, ¿verdad? Pero en su circuito equivalente. Si ustedes observan, aquí no hay ningún efecto de retro. Fíjense, no hay ningún efecto de retro. Entonces, en este circuito equivalente, no podemos aplicar el teorema de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Miller. No podemos aplicar el teorema de Miller. No, bueno, no se aplica el teorema, no es que no podamos, es que no tiene la justificación de aplicar Miller porque no hay ningún efecto de retro. Como lo hubo en su momento, con este, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner hasta acá. Con este. Aquí está el elemento de retro, C mu, y entonces resolvimos el circuito aplicando el teorema de Miller y ya vieron lo que obtuvimos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora, si se fijan en el circuito equivalente que acabamos de obtener, ¿sí? No hay ningún efecto de Miller. ¿Eso qué significa? Bueno, estábamos diciendo, ¿verdad? Que el capacitor CMU, cuando nosotros lo aplicamos a Miller, ¿sí? El ancho de banda como que se reduce, o sea, lo limita. Acuérdense bien que en el problema que resolvimos, aquí está la frecuencia de corte en altas, ¿sí? Lo calculamos precisamente, ¿verdad? Su efecto, su RT y su CT. Y ahí están las CPI